Buen día. Vamos a iniciar nuestro estudio. En estos tiempos la mayoría nos comunicamos con nuestros seres queridos por medio de las redes sociales, ¿verdad? Por aquello de que no nos podemos estar reuniendo, no podemos tener contacto. Entonces muchos estamos aprovechando las redes sociales para tener contacto, comunicación con nuestros seres queridos o con aquellos con los que tenemos amistad, ¿verdad? ¿Con quién has hablado más últimamente en estos tiempos? Piensa, medita. ¿Hay alguna persona con la que has estado hablando más constantemente en estos tiempos? ¿Con quién? ¿Son cosas importantes? ¿Te ha dejado algo edificante realmente o algo desagradable? ¿Y puedes hablar en total libertad con esa persona? Sabemos que platicar o hablar con una persona, tú platicas algo y después escuchas lo que la otra persona tiene que hablarte, ¿verdad? Es una comunicación de uno y del otro, de dos personas. Pues bueno, hoy vamos a ver el poder de la oración. Vamos a orar por la palabra. Padre bendito Dios, te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas, Dios, tú nos guías a través de tu palabra para que nosotros sepamos cuál es el camino que debemos de seguir, Señor. Tu camino, Dios, el camino de la verdad. Ayúdanos, Dios, en este estudio a que sepamos realmente qué es la oración, Señor, y que sepamos la importancia que es la oración en nuestras vidas, Dios, para nosotros y para todos aquellos quienes nos rodean. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, el poder de la oración es el tema del día de hoy. Sabemos que la oración es vital para todos nosotros los cristianos, ¿verdad? Es algo básico que no podemos hacer a un lado. No podemos estar afanados en unas cosas, en otras cosas, en las cosas del mundo sobre todo, y hacer a un lado la oración, el tiempo con Dios. También sabemos que orar es hablar con Dios. No creas que a veces dice uno, no, pues es que yo no sé qué orar o qué más pedir. El orar no se trata solo de pedir. Orar se trata de hablar con Dios, comunicarte con Dios, establecer una relación con Dios, fortalecer tu relación por medio de la oración. En Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y revelando con ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando en todo tiempo y en toda ocasión. ¿Creen que en estos tiempos sea necesario orar, acercarnos a Dios y pedirle? Sí, ¿verdad? Hay mucha necesidad, muchos necesitamos de la intercesión de Dios en nuestra vida, de la mano de Dios, que esté actuando Dios en nuestra vida, que esté intercediendo por nosotros y aquellos a quienes amamos, por nuestra salud, por nuestra fortaleza, por nuestra provisión económica, pero sobre todo nuestra provisión espiritual, que es básica, nuestra provisión espiritual. Y para eso lo vamos a tener solamente si nos acercamos a Dios, lo sabemos, ¿verdad? Entonces, debemos acercarnos a Dios, dice, con súplica en el Espíritu y revelando en ello toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos orar también por los miembros de la iglesia, por nuestras autoridades de la iglesia, nuestros pastores, los servidores, aquellos que van a la iglesia, que forman parte de la iglesia. Son todos aquellos que asistimos a la iglesia. No es el templo, la iglesia no es el inmueble, no es el templo. Somos todos nosotros que adoramos a Dios, que conocemos a Dios, los hijos de Dios, formamos parte de la iglesia de Dios. Entonces nosotros también debemos de orar, no solo por nuestras necesidades, por las necesidades de aquellos a quienes amamos, sino también por nuestra iglesia, ¿sí? Para que vaya creciendo, vaya siendo edificada conforme a la voluntad de Dios. Debe haber tiempos también para callar y para escuchar. La palabra de Dios dice, acércate más para oír que para pedir. Como les decía hace rato, muchas veces hemos escuchado, o incluso a nosotros también, yo creo que nos ha pasado,
o nos pasó antes, que decíamos, es que ya no sé qué más pedirle, ya no sé cómo orar, no sé qué más pedirle. El orar a Dios no se trata solo de pedir, sino que acercarte. Incluso Dios sabe nuestras necesidades, sabe aquello que nos aflige, aquello que nos alegra también. Entonces Él solo quiere que nos acerquemos confiados a Él, a pedir, a clamar. Que sepa Dios que Él es nuestra única necesidad, que nuestra única salvación es nuestra única respuesta, ¿sí? Porque muchas veces buscamos por otro lado cuando Dios tiene la única respuesta, la única solución, ¿verdad? Entonces acerquémonos a Dios, acerquémonos, pero también acerquémonos para escuchar. Tengamos un tiempo de silencio para oír a Dios, escuchar a Dios, y Él nos va a hablar. Si guardamos silencio y meditamos y esperamos en Dios, Él nos va a hablar. En Mateo 6:7 dice, y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. A Dios no lo podemos impresionar. No es necesario que busquemos palabras que quieramos impresionar a Dios. No podemos hacerlo. Dios quiere que lleguemos con un corazón agradecido, con un corazón necesitado de Él. Que le digamos a Dios, solamente necesito llenarme de ti, solamente necesito escuchar que tú estás ahí, que tú estás obrando, escuchar que tú estás conmigo, sentir tu presencia, acercarnos a Dios dispuestos, y Él va a hacer el resto, ¿sí? A veces nos vamos a acercar a Dios sin necesidad de decirle aquello que necesitamos, porque van a llegar en un momento, cuando nosotros tenemos una constante oración con Dios, va a llegar un momento en que ni siquiera va a ser necesario decirle a Dios aquello, a nuestra necesidad. Él sabe, y por lo tanto, entonces cuando nos acerquemos a Dios confiadamente, sabremos que no es necesario pedirle, solamente es adorarle, y Él sabe lo que necesitamos y actuará. Entonces, no usemos vanas palabras, ¿verdad? Seamos sinceros con Dios. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos aún también. Entonces, vamos a acercarnos con un corazón sincero y Él nos va a escuchar. En Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. ¿Cómo van a ser conocidas nuestras peticiones? Mediante la oración, acercándonos a Dios, pidiéndole a Dios. Él sabe lo que necesitamos, como comentábamos, pero quiere que nosotros le digamos, que nos dispongamos, que pongamos nuestras peticiones delante de Él. Dice, con oración y ruego, ¿sí? Porque a veces exigimos a Dios, Señor, tu palabra dice que tú harías esto, que tú, sí, pero también Dios va a cumplir su palabra. Él no es hombre para arrepentirse, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, por lo tanto, Él cumple su palabra. Pero también debemos de saber que debemos de estar bajo la voluntad y autoridad de Dios para que Él pueda cumplir. Él quiere cumplir sus promesas en nosotros, en ti. Pero debemos de saber, porque a veces leemos la promesa y no leemos lo que tenemos que hacer para recibir esa promesa y qué hacer después de recibir esa promesa, ¿sí? No solamente recibir la promesa y ya, ¿sí? Entonces, y ruego, dice, delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias, siendo agradecidos con Dios, porque muchas veces llegamos a exigirle, llegamos y sabemos que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro Dios, pero seamos agradecidos con Dios, porque muchas veces le exigimos muchas cosas, aquello que no tenemos, cuando ni siquiera hemos agradecido lo que ya nos ha dado Dios, lo que ya ha hecho en nuestras vidas. Seamos agradecidos, valoremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si llegamos a
hacer nuestra vista hacia atrás, que sea para ver lo que Dios nos ha, de dónde Dios nos ha sacado y lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha transformado, las bendiciones de Dios, lo que hemos dejado atrás, ¿sí? Antes de llegar a pedir, debemos de ser agradecidos. Si oras, Dios oye. Si esperas, Dios prepara. Y si crees, Dios cumple. ¿Sí? Cuestión de creer. También la palabra dice, en la palabra de Dios dice que todo será hecho conforme tú creas. Entonces, si tenemos mucha fe, va a ser hecho. Si nosotros creemos, nuestra fe, sabemos, como dice la palabra, mueve montañas. ¿Sí? ¿Y cómo orar? ¿Cómo podemos orar? Porque muchas veces tenemos dudas, ¿verdad? De cómo orar. Pues en la palabra de Dios nos dice muchas veces cómo, muchas maneras de orar. Por ejemplo, en Filipenses 4:6 nos dice, como leímos, ¿no? Que no debemos estar afanados, que debemos de acercarnos nuestras peticiones. Y también en Mateo 6:6 nos dice, Jesús dijo a la gente, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? No debemos de ser como antes eran los fariseos, ¿no? Que dice que no debemos ser como los fariseos, porque ellos oraban para que todo el mundo escuchara, que todo el mundo viera, que estaban en oración, que estaban acercándose a Dios. Entonces, aquí Jesús nos dijo, en la intimidad, en lo íntimo, entra a tu aposento, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Es entre tú y Dios. No necesita nadie más escuchar tu oración, tu adoración incluso. Tú puedes entrar a tu aposento, como dice aquí, cerrar tu habitación y estar entre tú y Dios. A lo mejor va a llegar un tiempo en que ni siquiera vas a pedirle a Dios. A lo mejor va a fluir de ti esa adoración que Dios ha preparado en ti, que Dios ha puesto en ti, pero tú no la has dejado fluir. A lo mejor te vas a acercar a Dios en lo íntimo, en tu cuarto, y no vas a pedirle, sino que a lo mejor vas a orarle, vas a alabarle con cántico nuevo, con una adoración muy diferente que tú jamás podías imaginar. Acerquémonos confiados a Dios. También nos dice que debemos de orar sin cesar, en todo tiempo, todo momento. ¿Estás triste? Ora. ¿Estás gozoso? Ora agradeciendo a Dios por lo que te ha dado, porque muchas veces estamos felices, tenemos aquello que tanto anhelamos y nos olvidamos de Dios, de darle gracias a Dios, porque es Él el que permite que todo lo recibamos, ¿verdad? Y vamos a encontrar también resultados de la oración. Y también recordemos que Jesús, cuando oraba al Padre, Él se apartaba, ¿sí? Así como nos decía aquí Jesús en Mateo que entráramos a nuestra habitación, él se apartaba para orar, se apartaba aún de sus discípulos para orar al Padre en lo íntimo. Entonces, Él nos dejó ejemplo, Jesús. Y vamos a obtener resultados con la oración. Uno de los resultados es que va a fortalecer nuestra relación con Dios, que es lo principal. Nos va a hacer depender de Dios, ¿sí? A tener una vida también más santificada. Porque el acercarnos a Dios nos va a hacer que nosotros hagamos a un lado las cosas del mundo y nos quieramos llenar de las cosas de Dios, ser más santos. También nos va a ayudar a sanar nuestros corazones. Si estamos en aflicción, en dolor, en quebrantamiento, el acercarnos a Dios en la oración va a sanar esas heridas que tenemos, que pensamos a veces que tenemos que vivir con esas heridas en nuestro corazón, y no es necesario. Dios las irá sanando poco a poco de acuerdo a cómo nos acerquemos a Dios. Y también nos va a preparar para los tiempos de sufrimiento, para los tiempos de aflicción, el acercarnos a Dios, ¿sí?
Y también hay cosas que van a provocar la oración. En Hechos 4:31 dice, habla de los discípulos. Cuando Jesús partió, cuando ascendió al cielo, Él les dijo que no se apartaran y que no salieran de Jerusalén, que estuvieran juntos. Entonces Él permanecieron juntos, ¿sí? Estaban juntos, dice, estaban en una casa, estaban juntos, dice, y cuando oraron, ellos oraron, ¿sí? Porque Jesús les había dicho que les iba a mandar el Espíritu Santo. Ellos no sabían si el Espíritu Santo era una paloma, si era una persona, no sabía qué era, no sabían los discípulos qué era el Espíritu Santo, pero ellos creyeron porque Jesús les dijo que iba a mandarles al Consolador. Entonces ellos esperaron juntos. Y dice aquí en Hechos, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? Ora a Dios. Llénate de la presencia de Dios y el Espíritu Santo te va a hacer que te llenes de Él, va a hacer que entiendas el plan de Dios y que quieras seguir el plan de Dios, va a hacer que quieras agradar a Dios en todo lo que hagas, que cada uno de tus actos, los actos de tu vida sea para agradar, para adorar a Dios, ¿sí? Llénate de Dios, entrando a la presencia de Dios. ¿Te gustaría recibir el Espíritu Santo? Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo está en ti, ¿sí? Entonces seamos más llenos del Espíritu Santo al estar en la presencia de Dios. Y vamos a ser más llenos de la presencia de Dios. Y los dones y talentos van a despertar en nosotros. El Espíritu Santo va a hacer que eso sea hecho, ¿sí? Pero para eso necesitamos llenarnos de la presencia de Dios, estar en constante oración, ¿sí? En conclusión, entonces, hablar con Dios debe de ser nuestra prioridad en todo momento. Estemos tristes, contentos. La comunicación con Dios es básica en nuestras vidas. Llenarnos de la presencia de Dios con la oración es básica, y eso va a hacer una gran diferencia en nosotros y aún aquellos quienes nos rodean, ¿sí? Porque vamos a hacer buen testimonio de Dios para los demás, para con los demás, ¿sí? Te invito entonces a que te acerques a orar a Dios. Acércate confiado. Él está esperando que nos acerquemos, que te acerques a Dios, que te acerques a Él. No pierdas más el tiempo. Dios tiene algo especial para ti en estos tiempos difíciles, pero necesitamos acercarnos a Él para poder recibirlo. ¿Te gustaría recibir lo que Dios tiene para ti? Yo no lo sé, solamente lo vas a saber tú, porque es entre tú y Dios. Cuando te acerques a Dios, Él te lo va a dar, ¿sí? Bueno, esperemos que medites en esta palabra, porque realmente necesitamos de mucha oración en estos tiempos, ¿sí? Vamos a orar por la palabra. Padre bendito Dios, gracias Señor, gracias por tu provisión, Señor, porque sabemos que tú quieres que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, Señor, para que podamos hacer cosas grandes, Dios, que tú tienes destinadas para nosotros, cosas de bien y no de mal, Señor. Sabemos, tu palabra lo dice, Señor. Ayúdanos, Dios, a que veamos resultados de nuestra oración, Señor. Ayúdanos a que quieramos acercarnos a orar a ti, Señor, a que quieramos acercarnos en lo íntimo a tu presencia, Señor. Que quieramos depender totalmente de ti, Señor. Ayúdanos a que nuestra vida seamos útiles, que sea un instrumento en nuestra vida, para que tu nombre sea conocido en todo lado donde tú nos lleves, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios les bendiga.